Muy buenas tardes. Voy a dar inicio a la cuarta charla de este año de Manifestando lo Sutil, la cuarta charla 2025. Esta charla va a ser una entrevista, una plática que vamos a tener con el maestro Carlos Albarrán. Y pues Manifestando lo Sutil ha sido una iniciativa del maestro Rubén Maidana que se creó en la pandemia y pues ahí la inquietud es conocer a las personas que están haciendo investigación de la voz a nivel pedagógico y pues conocer a estas personas en su experiencia, en su vivencia, en su trabajo creativo, en su trabajo artístico y sobre todo qué están haciendo a nivel de técnica, de método, de sus investigaciones de voz. Estas charlas están siendo organizadas por la Red Iberoamericana de Creadores de Voz Artística, Ibervoz, y pues ahorita en este momento la Escuela Nacional de Arte Teatral también hace la invitación. Es eh, una universidad de teatro de la Ciudad de México. Bueno, estas entrevistas son coordinadas por el doctor Rubén Maidana, él es de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y esta se ubica en Tandil, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y también él es cofundador de Ibervoz. Bueno, esta charla tiene por título Voz, Herencia y Fantasmas, y pues les voy a dar una pues muy breve semblanza de Carlos Albarrán. Él es profesor de voz, es actor, es performer, licenciado de la Escuela Nacional de Arte Teatral y también hizo su maestría en artes escénicas por la Universidad Veracruzana. Su tesis fue Voces de Reinhardt en México. Él ha impartido clases en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, en la Universidad Londres, en el Centro de Investigación Coreográfico, así se llama, SICO. Y bueno, y también es un docente de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Y pues también ha realizado varias residencias en Reinhardt. Tuvo una en 2015, luego otra en 2018 y acaba de tener una ahorita en 2025 y esperemos que nos cuente pues qué nuevas hay por allá y, ¿no? Qué se le movió con todo eso. Y bueno, pues vamos empezando con nuestra entrevista, con nuestra plática. Pues Carlos, venos contando cómo es que tú fuiste entrando al mundo del teatro, por qué te llamó la atención, qué pasó por ahí, y ya después nos contarás cómo entraste al mundo de la voz. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias por esta bienvenida. Gracias también, Rubén, y a toda la comunidad de Ibervoz. Es un placer estar acá. Bueno, yo empecé en el teatro sin querer. Fue un evento terapéutico y este evento será una herencia para mí. Cuando yo era muy pequeño, justamente pasaba que yo tenía problemas para expresarme verbalmente e incluso era un niño muy tímido. Entonces mi familia, mis papás cuentan que me iban a cantar las mañanitas y yo me escondía y lloraba. Esa es la anécdota. Y en el kinder que yo estudié, siempre he estudiado en escuelas públicas, estudié en una escuela pública en Ecatepec, que es la zona conurbada de la Ciudad de México, es decir, lo que luego se denominan suburbios, zona metropolitana, no es propiamente la Ciudad de México. Eh, Hola a todos los que van llegando, qué gusto. Bueno, ahí yo estudié el kinder y había un departamento que se denominaba USAER, que era para atención a niños con, pues, eh,
con distintas capacidades y con algunas problemáticas de aprendizaje que, digamos, no eran el común denominador. Y entonces, pues hay una maestra que se llama Adriana, espero que siga viva y si no, pues hablaré a su fantasma. Esta maestra, pues fue la que me vio y dijo, ay, aquí hay una oportunidad para explorar y me llevó a ese departamento, entonces yo tomaba mis clases de forma habitual y además me quedaba tiempo extra para hacer ese espacio terapéutico, que yo no sabía que era terapéutico, yo solo iba a jugar, ¿no? Justamente estaba lleno de juegos, esta Adriana era o es egresada de la UNAM en pedagogía y tenía ahí unas ondas sobre neurolingüística, historia y así, muy contrastante con la educación pública que estaba viviendo ahí. Hola, Saraí. Eh, eh, y entonces yo recuerdo bueno, conviví con infancias con síndrome de Down, Asperger, yo no sabía qué era eso, ni me importaba, la verdad. Para mí eran solo mis amigos. Y pues allí yo recuerdo que hicimos varias cosas, ¿no? Pintura, todo era por medio del arte, seguramente era arte terapia, y me presentaron a unos muñecos animados que yo podía animar con mis manos. Y justamente la maestra me dijo, mira, pues, ¿qué? A ti no te gusta hablar, está bien, yo no hablaba, no estaba expresar nada. Y digamos que me empezaban a obligar y yo me ponía a llorar, era lo único que sabía hacer. Y esta maestra me puso los títeres y me dijo, ellos pueden hablar, ellos pueden tener distintas voces, hablando de la voz. Y entonces yo puse a hablar a estos títeres y comencé a hacer representaciones sobre mi familia, sobre problemáticas, cosas que yo no quería hablar. Y ella fue anotando, viendo qué representaciones hacía. Dijo, ay, interesante. Y bueno, llamó a mis papás y dijo, oigan, aquí está pasando algo, hay que escucharme. Y ella me donó, realmente fue una donación, una terapia, una parte de un servicio social y también para mí dar clases sigue siendo un servicio social desde ese momento. Y así entré al teatro muy intuitivamente y bueno, de ahí se fueron desplegando otras cosas, luego ya no me paraba en la lengua, ya hablaba en todo momento, quería representar cosas y ya yo ya todo lo veía como una escena a jugar y se disparó mi creatividad en ese evento tan maravilloso de mi maestra. Y esa Sí. sería esta primera herencia. Ok, entonces en realidad tú llevas con esta herencia de teatro desde muy chico, desde muy joven. Y bueno, y Sí, ya, sí, sí. y supongo que después tomaste talleres, tomaste otros cursos, ¿no? Fuiste como yéndote a la línea artística. Y pues finalmente llegas a la ENAD, ¿no? Y tú, bueno, leí un poco de tu tesis, mencionas que para ti fue muy importante Indira Pensado, ¿no? Que ella te alentó mucho con este tema de la voz, o tú ya traías lo de la voz, ¿qué pasó por ahí? Oh, Sí, digamos que a mí se me sembró la semilla de querer ser actor. Yo tampoco sabía que era eso, pero bueno, empecé siendo titiritero, ahora que un niño titiritero. Y tengo ahí una deuda con los títeres. Seguramente luego podré darles. Y bueno, luego yo dije, ay, pues la referencia de los medios audiovisuales, la televisión, y yo decía, ay, eso es ser un actor, los actores de telenovela, ¿no? No tenía otro referente, la verdad. Ay, bueno, pues creo que sí, ¿no? Y yo recuerdo que yo le decía a mi papá, oye, quiero estudiar teatro y así. Y bueno, otra herencia no agradable, porque es una herencia, es la del machismo en México. Mi papá decía que pues no era algo sano para mí, que el teatro era un lugar de vicios, de drogadicción y etc, etc, etc. Entonces me dijo, no, vas a seguir tus estudios y qué bueno que te sirvió eso para decidirte, felicidades, pero hay que seguir adelante. Sin embargo, yo que soy aferradísimo, dije, ok, pero en algún momento yo regresaré. Y en cualquier oportunidad que tenía en clase, cualquier cuestión de representación, yo participaba.
sea una lectura, un poema, una exposición, en la pastorela, ¿no? Yo ahí me metía. En la secundaria escribí ahí un guión muy divertido de teatro que representamos, bueno, ahí también hicimos títeres. Y luego quise ingresar a una escuela de CEDART, de arte, que es una preparatoria bachillerato en arte de México. Y mi papá otra vez fue un no. Yo era menor de edad, ¿no? Entonces, digamos que, aunque era rebelde ya, no podía ser tan rebelde, no me lo permití. Y mi hermana había estudiado en la Escuela Nacional Preparatoria, que es perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, que pues es una educación media superior y tiene 9 planteles, y yo estudié en el plantel 9, ingresé ahí, y también yo sabía, dentro de mi investigación, y dije, bueno, si entro a la UNAM, hay talleres de arte, puedo yo entrar a un taller de arte. Investigué un poco sobre la historia de la UNAM, la Escuela Nacional Preparatoria, y hay toda una historia del teatro universitario, con este Héctor Mendoza y los grupos de teatro universitario, entonces me inspiró. Y dije, bueno, es la UNAM, ¿por qué no? Es una gran universidad, es pública, sigue siendo una escuela pública, nosotros no podríamos pagar otro tipo de escuela, y es una educación de calidad, estudió de mi hermana. Entonces ingresé allí y me metí directamente al taller de teatro. Y estuve 3 años en el taller de teatro, y estaba en todas las obras. Yo era un ñoño, me encantaban mis estudios y tenía el requisito de que tenía que sacar buenas calificaciones para poder estar en el taller de teatro. Entonces, mis mañanas era pues estudiar, estudiar, y las tardes era quedarme a ensayar, a ver obras, y pues ya al yo vivir en Ecatepec, la zona metropolitana, fue acceder a la Ciudad de México, ya a la capital sí, del país, y con ello a una gran oferta de teatro, de danza y así. Y yo fui tomando un montón de talleres. Entonces, tenía mi credencial UNAM, y eso me permitía tener un acceso muy fácil, con descuento, a distintos talleres de toda la zona cultural universitaria de la UNAM. Entonces, estuve en el Museo Universitario del Chopo, ahí en el teatro. Comencé a hacer teatro participativo, que yo ni sabía qué era, que tenía que ver con las investigaciones de Nicolás Núñez sobre las danzas prehispánicas, una perspectiva muy ritual del teatro. Y entonces yo ahí empecé a entrar, y yo todo le decía que sí, o sea, para mí todo era teatro, ¿no? Entonces, si yo danzaba, era teatro; si yo leía un texto, era teatro. O sea, no había mucho filtro, la verdad, para mí. Solamente eran las ganas de hacer, de sentir algo. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de elegir la carrera, pues tuve el pase automático a la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Literatura Dramática y Teatro. Y yo, platicando con mi maestra de teatro, la maestra Marta Arellano, que da clases todavía ahí, ella fue la que me dijo, mira, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres actuar, dirigir? Y para mí solo era el mundo de la actuación. O sea, todo me gustaba, pero me gustaba la encarnación, digamos. Yo decía, es que yo necesito sentir. No sabía cómo nombrarlo, solo decía, yo quiero que me atraviese todo esto, estas vidas, ¿no? Entonces, también en algún momento pensé estudiar literatura, solo literatura, porque me gustaba mucho leer, escribir. El ambiente del bachillerato UNAM es muy libre, a las entradas y salidas es muy autónomo. Entonces, a mí me gustó mucho ese ambiente de autonomía, de propio, de ser autodidacta, de llevar mis materias, de yo poder recibir sobre mi Y formación, entonces un espíritu. entraste a la UNAM, o sea, entraste a la Facultad de Filosofía y Letras, a Literatura Dramática y Teatro. Fíjate que ahorita estoy tomando, uy, acabo de conocer a Marta Arellano, justamente la acabo de conocer, le voy a decir que, pues que te conozco, que, ¿no? Que fuiste su alumno. Entonces entraste ahí a la UNAM, o sea, ahí es donde tú, a nivel universitario, es donde te empiezas a empapar. ¿E hiciste las dos carreras o cómo fue? No, justo al conversar con Marta, yo hice mi pase porque era un derecho.
¿no? Que yo tenía al ser un estudiante de prepa. Entonces dije, bueno, voy a acceder a este derecho y me quedé en la opción que yo elegí. Pero cuando platiqué con la maestra Marta, me decía, mira, literatura y dramática y teatro, ella estudió ahí, me decía, es un bagaje general, ¿no? A veces demasiado teórico, con grupos quizás a veces muy grandes. ¿Por qué no intentas la Escuela Nacional de Arte Teatral de Bellas Artes? También me habló del Centro Universitario de Teatro, pero era un diplomado todavía en ese momento. Y la ENAD era una licenciatura, ¿no? Eh, yo, pues, también por cuestiones de mi papá y mi familia, decía, no puedo irme a un diplomado, ¿no? No me van a dejar. De por sí estudiar teatro ya es una ofensa casi, casi para la familia. Estudiar un diplomado no me lo van a... Entonces, aún así yo hice examen al CUT, recuerdo que lo tomé como un entrenamiento, la exigencia era bastante alta, no quedé, yo sabía que podía no quedar, pero al mismo tiempo saqué ficha a la ENAD e hice el proceso, tuve la fortuna de quedar en la primera vez que hice el examen y yo recuerdo que hice un trato con mi papá, porque a él le dije, oye, también era terrible salirme de la UNAM, algo que sí me dolió, la verdad, porque yo amaba la UNAM, la sigo amando. Entré a la ENAD y yo le dije a mi papá, oye, si yo entro a esta escuela, ¿tú me apoyarás? Es difícil la entrada, ¿no? Y él, un papá tradicional macho mexicano, me dijo, bueno, veremos, tu prueba. Digo, fue también yo creo que un poco de suerte. Y entré, ¿no? A veces creo que hay un poco de destino. Y yo al entrar, pues le dije, mira, me quedé, cumple lo tuyo. Y dijo, ok, pues te apoyo. Y Ya, ahí pues ya empecé a era estudiar. evidente que era tu camino, ya no podía, ¿no? Ya no podía decirte que no, ¿no? Y entonces, bueno, entras a la ENAD y ¿cómo viene este enamoramiento con el trabajo de la voz? O sea, tú venías de los títeres, que obviamente ahí hay una labor muy lúdica, ¿no? Con las voces de los títeres, pero, y bueno, y todo el camino que hiciste, que nos sacas de contar del teatro, y ¿cómo viene este enamoramiento? ¿Cómo viene el enamoramiento por la voz y por Roy Hart? Fue inmediato. Yo sabía que tenía que estar en la ENAD, o más bien lo supe después, aunque yo todavía intenté entrar a la facultad, tomé una semana de clases, pero no me sentí. Me sentía ajeno, no me sentía, ¿no? Y la primera semana de la ENAD fue un propedéutico, todavía no tomábamos las clases. Yo dije, ay, sentía mucha pasión, mucha entrega, éramos grupos reducidos, ¿no? Todavía un privilegio que tenemos en la ENAD, pues de 15 personas, ¿no? Un poco, a veces menos. Y todo era centrado en la actuación, todo era práctico. Entonces yo decía, bueno, pues, órale, ¿no? Yo vine a esto, yo quería esto, pues va. Y la primera semana de clases tuve clase con Indira Pensado, que justamente en el 2012 ella llegó recién designada por Christian Slater y fui la primera generación que recibió estos materiales y además la primera generación del plan de estudios que fue en el 2012. Y para mí fue inmediato, o sea, cuando Indira entró al salón, no fue nada ortodoxa, no fue de, ay, hola chavos, me presento, fue, vamos a jugar. Y empezamos jugando pelotas, diciéndoles nombres, colores, y ella fue una maestra, para mí es una maestra totalmente revolucionaria. Ella desde el primer día nos dijo, ustedes ya son actores al estar aquí. Sí, son estudiantes actores, pero ustedes solo vienen a seguir entrenando, y un gran actor y actriz siempre entrena. Para mí ya son mis colegas. El trato fue tú a tú, fue demasiado horizontal, incluso teníamos el chiste que le decíamos maestra y ella nos decía alumno, remarcando este sentido, sí que yo quería ser alumno, quería ser un estudiante actor. Y
fue revolucionario. La primera sesión ya estábamos en lágrimas, ya estábamos jugando con ficción. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Para mí esto no es una clase de voz. Y tardamos tiempo en hablar de la voz. Todo era jugar, todo era improvisar, era mágico, ¿no? Entonces yo solo sentía que era una clase de actuación, donde todo se me hacía fácil. Y a veces contrastante con otras clases, incluso mi propia clase de actuación, donde yo sentía bastante rigidez, autoridad, donde solo había bloqueo emocional, y con Indira todo era sí, 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 sí al error, sí a que se te caiga la pelota, sí a gallear, sí, sí, todo sí. Entonces, al haber sí, todo era éxtasis y fue tremendamente revelador. Yo desde que tuve clase con ella, pues al principio era un fan y luego ella me dijo, no quiero seguidores, tú eres un actor autónomo, independiente, sigue tu camino, investiga por ti mismo. Y eso también fue revelador, saber que ella no quería quien la siguiera, sino quería colegas, quien compartir. Entonces, para mí eso fue ¡boom! ¿Qué tiene esta mujer? Y comenzar a investigar, tanto en mí, luego ya nos habló de Linklater, nos habló de Roy Hart, tuvo la fortuna de contarnos que justamente en su designación Linklater, ella tomó una lección de canto con Jonathan Hart, el hijo adoptivo de Roy Hart en Nueva York. Y recuerdo que cuando nos contó su lección, se llenó de lágrimas. Yo solo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de lo que ella habla? Quiero saber. Y en algún momento ella se emocionó mucho y nos compartió muchos materiales, Roy Hart, y ahí íbamos a hacer exámenes, Roy Hart, y nosotros en primer semestre estábamos haciendo voces rotas, de todo tipo de voces, y percibimos, Indira también era una maestra nueva, digo, maestra, tú seguramente ahorita puedes complementar la historia, pero en ese momento hubo una especie de desconcierto, recuerdo, por parte de algunos docentes e incluso por compañeros de generaciones superiores. Nosotros éramos la primera generación que recibíamos esos materiales. Indira solo daba el primer año, donde estaba yo, y recuerdo mucho desconcierto, decir, se van a lastimar, no hagan eso, ¿y por qué hacen eso? Y de miedo, ¿no? E Indira siempre se refería al miedo irónicamente, decía, bueno, si te inyectan el miedo, pues tú qué vas a evocar como actor-actriz, ¿por qué no pensar en la posibilidad? Entonces, en algún momento a ella se le mencionó que se le había contratado específicamente para dar clases de Linklater y ella en alguna sesión nos dijo, oigan, yo vine a dar clases de Linklater y ya me andan diciendo que porque doy clases de Roy Hart, pues voy a dar Linklater. Y Linklater me fascina, me encanta. Me entreno como maestro para designarme a Linklater, pero eso al Roy Hart siempre me quedó así. Dije, bueno, pues a investigar por mi parte. Pero tú ya te certificaste de Roy Hart o solo has tenido estas visitas a Malagar? ¿Cómo ha sido? Porque, o sea, dices que ahorita estás queriéndote certificar de Linklater, o sea, es decir, vas a sacar pues un monstruo vocal, ¿no? Ahí, escénico vocal de todos los conocimientos. Ajá, por ahí, ¿cuál es tu plan, pues? Ya, en un inicio, cuando yo conocí el Roy Hart, lo primero que pensé fue en la certificación, por esta herencia de los títulos y certificados, ¿no? Yo decía, ¿qué necesito para certificarme? Principio, la primera vez que fui al Chateau de Mallorca en el 2015, yo era para conocer desde pues, la fuente primaria, ¿no? De la técnica, de la práctica, en el castillo, con la compañía Panteatre, Enrique Pardo y Linda Valls. Y yo era, bueno, voy a vivir esto y ¿qué necesito para certificarme? ¿Qué sigue, no? Y recuerdo que al principio me decían, ¿y por qué? No, pues es que para acreditar en algo en México. ¿Por qué? Entonces todo era un por qué, por qué, por qué, por qué. Y yo al principio dije, ay, pues no quieren que me certifique. Qué mala onda.
Y fue, no, pues es que se trata de un viaje, de un viaje. Y al conocer más, yo siempre digo que las personas que a veces nos adentramos más en la práctica de Roy Hart, solemos usar o desusar el nombre de Roy Hart, porque sabemos que es toda una práctica que no solo alude al maestro, a la compañía, a ciertos rasgos, a la herencia, sino es Sí, un camino de autodescubrimiento justo tú que hablas de eso en tu tesis, ¿no? Hablas que es una etiqueta, ¿no? Que en realidad, pues, decir Roy Hart es muchas cosas, ¿no? Ajá, bueno, síguenos contando. sí, hablar de la etiqueta fue problemático porque ¿cómo? Va a ser una etiqueta, está simplificando, ¿no? Pero entonces fue por eso utilizar la filosofía de Jacques Derrida para pensar siempre en un sí y en un no, ¿no? La dualidad. Derrida habla de cómo deconstruir los opuestos o los binarismos, ¿no? Hombre, mujer, ser, no ser. Entonces, justamente poner en crisis los conceptos, poner en crisis todo, el lenguaje, hace que se abran significados. Entonces, al yo poner etiqueta, no era solo decir, ahí es una etiqueta y es algo que vende e intercambia, más bien en lo que se ha tornado en la herencia, que podría ser reducida a una etiqueta, más la trasciende. Es mucho más de eso. Cuando hablamos de Roy Hart, no es solo hablar de Roy Hart, incluso a veces ya no se refiere ni al mismo maestro, es el nombre que tomó la herencia, que sigue tomando, pero más bien va tomando los nombres de las personas que Sí, es muy comparten. interesante ese concepto que hablas tú del espectro, de la herencia, de cómo ya no es el original y que acaba a través tú, ¿no? Como el que ejecuta o en este caso o el que enseña, ¿no? Cómo va transitando por diferentes influencias y esa herencia acaba transformándose en otra cosa, pero sigue siendo, ¿no? Es una tradición, por eso se le denomina así, con toda la crítica que puede haber a una tradición. Es decir, hay cosas que se heredan, hay cosas que se piensan que así se hacían, pero no quiere decir que se hagan. Hay veces que se enseñan solo para ejemplificar, o a veces como una anécdota o algo museográfico. Bueno, esto así era, pero ¿cómo es ahora? Cada cuerpo, cada territorio es único. Por ende, la técnica o el camino de autodescubrimiento es personal y no por ello deja de ser colectivo. Es decir, no por eso cada quien se aísla y hace lo suyo, sino también nos reunimos, Y cuéntanos platicamos. de lo tuyo, o sea, justo cómo tú permeas esta información de Roy Hart, qué pasa con Carlos Albarrán, qué pasa en ti como artista, qué pasa en ti como actor. Pues yo me considero todavía un aprendiz. Digo, doy clases, ¿no? Quizás lo sea siempre, pero sigo entrenando. Me entreno como maestro en Linklater y descubro todos los días este método en mí y lo redescubro con mis estudiantes en algunos casos en que yo me eh, propongo transmitirlo. Tengo la fortuna y bueno, en este momento en mi vida así está haciendo, de dar muchas clases y al tener varios grupos también me permito y distintas escuelas, ¿no? Jugar con cambios en el método, hablando de Linklater, y de la tradición, hablando de Roy Hart. También, hablando de Indira, Indira es mi mentora en la designación Linklater. Entonces yo elegí que Indira fuera mi mentora porque ella también viene de Roy Hart. Entonces yo deseaba que fuera una maestra que no solo me transmitiera el método Linklater, sino que tuviera la capacidad y la distancia crítica para hablarme de Roy Hart, para ella hablarme como una mexicana actriz maestra, y juntos pensar la voz, pensar el método y discutir. Entonces yo sigo aprendiendo. Para mí ambas son mis fuentes de conocimiento. No es que no me interesen otras perspectivas, pareciera que uno se encierra en iglesias y no, no es nada evangélico ni adoctrinal, no, no debería.
más bien son lugares donde yo, y regresando al origen de esa primera lección, yo dije esto. Y entonces esa magia, ese encantamiento que viví en ese primer momento, yo intento de alguna manera evocarlo y comunicarlo, que esa experiencia es una huella que queda en mí, que es espectral y que viene como un fantasma todo el tiempo y me recuerda por qué soy maestro, por qué me gusta dar Muy clases y bien. por qué también hago teatro. Y no solamente cuando doy clases, sino cuando yo me vinculo como performer en una improvisación o algo, porque además estas prácticas requieren pasar por uno, ¿no? No es de que uno se entrena para dar clases y es de, ay, la primera clase es así, no, es todo tiene que pasar por uno, todo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta el cansancio, hasta que uno Así es. dice, ay, ya estoy harto. Y entonces podemos descansar, tomar distancia y por eso a veces tardamos tanto en Mm. certificarnos, porque es un proceso a veces muy confrontante, anímico, que tiene que ver con la historia de vida. Para mí ambos, o sea, tanto Linklater como Roy Hart, Linklater es un camino más asentado, muy claro, ¿no? En el que yo sé en qué parte del recorrido voy, de la formación, y en Roy Hart es el caos. Sí, y cuéntanos de ti como maestro. O sea, yo sé que estás en diferentes escuelas y que tienes diferentes poblaciones, ¿no? Diferentes características. Ajá, por ejemplo, aquí anda Saraí, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, si yo fuera una alumna de Carlos, ¿qué dirías? Y es que Carlos enseña así. O sea, ¿tú qué dirías de ti mismo como maestro? O sea, ¿qué te gusta ver que aprenden los otros o qué les transmites? A ver, cuéntanos. Pues, dado que está Saraí, Saraí, te doy la voz. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Buenas noches a todos. Pues posibilidad, me viene la palabra posibilidad, así como o sea, como cuenta la experiencia con Indira, para mí también fue una experiencia súper reveladora. La primera sesión que tomé y fue en línea. A mí me tocó la pandemia, me tocó Carlos como maestro en pandemia en línea en el psico y fue encontrar un sonido, o sea, a mí me pasó una época que no podía hablar tampoco, ¿no? Pero mi pecho hablaba mucho, sonaba todo el tiempo. Entonces me avergonzaba un poco ese sonido raro, extraño, quebrado. Y en su clase encontré la posibilidad de dejarlo hablar y de comunicarme con eso que ya sonaba en mí. Y bueno, ha sido pues ya varios años, pues en observación también de cómo imparte clase, no pude acompañarlo también ahí en psico de observadora, y cómo hay una transformación eh, no solamente de los estudiantes artistas, sino de la persona. Entonces se me hace bellísimo ese camino de una liberación, de un encuentro profundo con una voz interior y después, por supuesto, una voz hacia la afuera, ¿no? Entonces, pues como maestro me considero, pues todo el tiempo de venga, hazlo, venga, muévete, venga, explora, sí, ¿y qué más? ¿Y qué dice? O sea, hermosísimos trabajos, me encanta. Gracias por tanto. Gracias, Araí. Muy bien. Pues cuéntanos, Carlos, ya ves que hablábamos que manifestando lo sutil tiene que ver con una cuestión académica, pedagógica, didáctica. Entonces, cuéntanos desde ese aspecto, eh, ¿por dónde vas, no? Ajá, así Y como maestro, ¿por dónde vas? Como docente. pues me muevo todo el tiempo, literalmente, me muevo entre tres escuelas y una cuarta porque en la designación Linklater requerimos observar clases y voy a la UNAM, a la Facultad de Filosofía y Letras, y llegué a ir como estudiante, pero estudiante observador, a observar las clases de Carmen Mastachi, una maestra designada Linklater, gran actriz y también viene de... Entonces, bueno, ahí voy como observador, pero literalmente me muevo en la Ciudad de México, entre el Centro de Investigación Coreográfica, la Escuela Nacional de Arte Teatral, la ENAD, y la Universidad de Londres, que son muy distintas. Cada escuela es muy distinta, también imparto distintas asignaturas. En el Centro de Investigación Coreográfica es una escuela para investigadores
creadoras de la danza, eh, donde, ay, Saraí, sí, me interesa, pues donde ellas investigan a partir de la educación somática, toda la columna vertebral es la educación somática, es experiencial, crear su propio lenguaje dancístico. También no es de solo una licenciatura en creación coreográfica, donde ellas solo se ponen a montar y así, sino ellas también como intérpretes entran. Es una licenciatura muy holística, a mí me encanta. Yo entré ahí y dije, wow, qué maravilla. No sabía nada, ni siquiera antes que existía el psico. Cuando me invitaron justamente a trabajar ahí, doy una asignatura nada más, que ahora le cambiamos el nombre en el nuevo plan de estudios al taller de iniciación al sonido corporal y en el segundo nivel al taller de experimentación escénico sonoro corporal, eh, donde en el primer nivel tomando en cuenta sus aprendizajes de educación somática, yo entro por ahí, el método Linklater pues, está considerado dentro de estos métodos de educación somática para la voz y tomando algunos principios de Alexander, de Body Mind Center, de Feldenkrais, yo entro ahí. En un principio, cuando yo entré, justamente me invitaron por la onda Roy Hart. A Saraí le tocó, todavía en virtual, yo solo me metía con Roy Hart, pero tuvo un grupo que justamente hubo una crisis emocional, porque, bueno, al menos lo que yo he vivido, siento, comparto el Roy Hart, es directamente entrarle así, mucho calentamiento ni nada. Yo siempre digo, en Linklater a veces nos tardamos un ratote y a veces la gente se aburre, ¿no? Para llegar a los agudos y así, y en una sesión de Roy Hart uno dice, bueno, ya, suspira, jadea, llora, grita, ¡ah! Y se puede, si hay la necesidad del cuerpo y no viene ninguna lesión, problema, si hay una apertura, unas ganas de expresar eso. Entonces yo estimulaba paisajes sonoros, sonidos, que a la mayoría de ese grupo le llega a perturbar muchísimo. Entonces, en algún momento un grupo que ha sido mi grupo maestro, siempre los grupos difíciles son nuestros grupos maestros, así me agarraron, me dijeron, Carlos, nos da miedo entrar a tu clase, nos da terror. Y en vez de que yo dijera, ay, aguántense y así, entrando en una herencia pedagógica patriarcal y violenta, yo dije, no, ¿yo qué quiero? Quiero esto, quiero que su aprendizaje de la voz sea así, que tengan miedo. Entonces yo, también fue por eso que me empecé a designar Linklater. Dije, ok, regresemos a los huesos, regresemos a la columna vertebral, regresemos a la conciencia del ser, regresemos al aire, regresemos al movimiento natural del diafragma, a la imaginación. Entonces me di cuenta que en esta comunidad en específico, muchas de las estudiantes, por su devenir artístico, no tienen, como en otras carreras, por ejemplo, canto o teatro, la necesidad imperiosa de hablar. Y muchas veces, pues también tiene que ver la historia de vida, la biografía vocal con esa elección de carrera. Entonces dije, ¿de qué modo despierto el imaginario para que ellas comiencen a interactuar con el sonido? Y sin querer, al regresar a Linklater, entré a otras minucias del Roy Hart, que tiene que ver con el pensamiento de José Manuel sobre poner la vida al centro y pensar que yo estaba escuchando a mi comunidad y que podíamos abrirnos al espectro de sonidos, a la naturaleza, a todos estos minucias, a la voz susurrada, a la voz que, a que incluso nos escucha, los vientos, y entrar en toda esta performance corporal que no necesariamente tiene que ser el grito, Sí. la voz libre, quizás incluso jugar con una voz trémula, atrapada, es delicioso. Entonces, al regresar al Linklater, esto también lo dice Indira, yo siento que cada vez me conecto más con el Roy Hart y al regresar al Roy Hart necesito más llegar al Linklater.
Sí, yo creo que todas las técnicas se complementan y que están ahí dialogando entre ellas. Pero tú mismo has tenido un proceso personal, o sea, en tu tesis dices que tuviste un momento que tuviste dificultades de voz y, Sí, y bueno, a mí me interesa también, bueno, vamos con eso, pero también me interesaría que nos contaras de ti como performer, o sea, también qué tipo de artista se ha creado con este proceso, ¿no? sí. Al hablar del fantasma, el fantasma es algo que no desaparece. El fantasma viene y a veces es intempestivo. Tomemos el lenguaje coloquial cuando decimos, ay, es que se me vino un fantasma o un pensamiento, ¿no? Ay, quita ese fantasma. Pues sí, eh, pienso que siempre hablamos en la educación regularmente artística desde una perspectiva muy moderna, de erradicar hábitos, cambiar hábitos, generar la segunda naturaleza, ser un otro para la escena, la presencia, ¿no? Y quizás la presencia está sobrevalorada. Cuando yo comencé a estudiar en la maestría y se me abrió la cabeza, sí, también porque pues, la maestría nos llevó a eso, ¿no? Las personas investigadoras, maestros de la maestría, era así, ¡buah! Abre, abre todo lo que piensas, cuestiónalo. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Y entonces todo era, ay, y yo argumentar que quería estudiar sobre esto fue desmitificarlo, fue ir a sus entrañas, es ir a sus sombras, a lo incómodo, sigue siendo un proceso, abrir, ¿no? Eso es de construir, abrir, 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 ¿no? Y el trabajo artístico pienso que es eso, abrir. Entonces, cuando vamos modificando o aprendiendo nuevos hábitos, no quiere decir que van a desaparecer otros. Más bien, dialogamos con ellos, aprendemos a hablar con el fantasma, hacemos un trabajo espiritista, dice Derrida, en un sentido metafórico, pues, de hablar con nuestros fantasmas y dialogamos con ellos. Esto no quiere decir que yo a veces no venga ese niño que es tímido y que quiere esconderse. Seguramente si están balaceando aquí, yo solo quiero esconderme, darme y llorar y abrazar a mis gatos. Entonces, se quita toda esta idea también romántica del acto, a veces heroica, maestro, lo que sea. Soy un ser sensible, vulnerable, y mi infancia no se eliminó, más bien me acompaña en el presente, así como mi futuro ya está deviniendo, porque ya pasa el tiempo y cada vez el presente es un suceder continuo, es un devenir. Entonces, el pensamiento filosófico de este caso Jacques Derrida y de grandes filósofas, mujeres, que fueron muchas, las de la deconstrucción, entre ellas Judith Butler, pues me vienen a mí a decir, a repensar la práctica. Y entonces vuelve a tener sentido Linklater, Roy Hart, desde una nueva visión actualizada, que ya no es lo que decía Roy Hart o lo que decía Linklater. Y ya no sé, creo que ya me fui por las ramas. No, no te preocupes. No, yo, pues tú hablabas porque empezaste a hablar y ahí está, se quedó como un cabo suelto de ti como performer, ¿no? Ya. Híjole, es conflictivo ser performer, y así lo voy a decir. Eh, pues mi tiempo ocupacional está en dar clases. Llamo dar clases. Es mi vocación, ¿no? Yo no dejaría de dar clases jamás. Incluso antes de ser actor, yo jugaba, cuando esto que se liberó mi voz o algo así, con los muñecos, ¿no? Porque también fui un niño que creció un poco en solitario, fui el más pequeño de la familia, ya todos eran más grandes, ¿no? Ya me ven así como de, ay, este mocoso qué, ¿no? Cuando ya muchos estaban yendo al antro y así, ¿no? Entonces yo me quedaba un poco solo jugando, entonces pues agarraba estos muñecos que me resultaron maravillosos y les ponía voces y yo jugaba a enseñarles cosas, porque no tenía muy bien con quién estudiar, no tuve hermanos, no tuve primos. Yo repasaba mis lecciones de matemáticas, de geografía, de todo, a enseñarles a mis muñecos. Entonces, y mis muñecos me contestaban, ¿no? Ahí.
Este, pues sí. Eh, entonces yo siento que yo siempre fui un maestro de alguna manera. Claro. Además, en mi herencia, mi abuela fue maestra, mi tía fue maestra, mi hermana es maestra y mi mamá fue educadora de infantes en escolar. Sí, Un pues entonces, tiempo, o sea, tienes la gran vocación de la docencia y tú sí. también comentas de otros dos grandes maestros que estuvieron apoyándote, que son Eve Rosell y Bruno Bert. Cuéntanos, Y cuéntanos. seguiré hablando de este performer, pero bueno, cuando vino la crisis de yo querer saber del Roy Hart, pues internet, ya existía internet y ya me metí a internet y pues no sabía yo nada de inglés, nada de francés, y lo primero fue Panteatre en español. Dije, maravilla, pardo. Le escribí una carta que seguro por ahí tiene perdida y siempre se burla de mí, Enrique, así de yo diciéndole mis sueños y no sé qué tanta cosa, y que yo me quería certificar como maestro Rejar, y él hacía así, sí, sí. Pues ven. Y una de sus colaboradoras, Laura Fuentes Matus, que también conoce Mariana Castro, está aquí, eh, estaba dando una gira en los estados. Curiosamente, su gira, Laura Fuentes Matus, es de origen chileno y radica actualmente en Francia. Y ella estaba haciendo una gira en los estados y la gira consistía en no pasar por la capital. En eso consistía. Entonces no iba a pasar a Ciudad de México a dar espectáculo. Y yo vi el tour itinerario y la ciudad que me quedaba más cerca era Jalapa, Veracruz, que está en el Golfo de México. Ahí en Veracruz, yo fui a Jalapa, curiosamente tiene que ver todo con mi historia de vida, me enamoré de Jalapa, Veracruz, esa primera vez. Yo vi su espectáculo y coincidió que el boleto de ticket que yo tenía de regreso era al lado de ella, en el asiento. Entonces, dicen que el espectro es algo inevitable, que el fantasma ya toma una especie de destino. Y para mí me gusta pensar que en esta idea totalmente antropocéntrica de que el ser humano decide su destino, voluntad, nos olvidamos de la naturaleza, de lo intempestiva que puede ser y que nosotros solo somos seres que dialogamos con la naturaleza. Y que la naturaleza elige. Si ahorita empieza a sonar la alerta sísmica, vamos a apagar nuestros equipos y nos va a valer esta charla. Y a mí también me va a valer porque voy a pensar en mi vida y nosotros vamos a pensar en nuestra vida. Entonces, cuando eso ocurrió y yo con Laura, sucedió también, ocurrió intempestivamente, fue un acontecimiento, la persona que le daba hospedaje nunca le contestó. Entonces tuvo que quedarse conmigo a dormir esa noche, le tuve que dar hospedaje y al otro día ella en agradecimiento me dijo, oye, vente, vamos a desayunar y yo te voy a ayudar a que vayas a Francia, te voy a ayudar a que vengas a París. Y entonces conocí a Brenda, una amiga que también hace voz, y Brenda tomaba clases con Eve Rosell. Y Brenda, justo tuvimos conversaciones y así, me dijo Brenda, oye, ven a conocer a Eve, ella también hace Roy Harry, yo ni sabía quién era Eve, y dije, bueno, y recuerdo que entré a la casa de Eve y Eve solo me miró y me dijo, entra, así, pero no pagué la clase, nada, tú entra. Y empecé a tomar clase, hicimos unos cantos de ballena y así, y yo quedé extasiado, y me dijo, hay que platicar, ¿quieres formarte? Hicimos un plan de trabajo. Fui becario de Eber Rosell, siempre le estaré agradecido. Y ahí hicimos un intercambio de trabajo, de ser su becario, de observar clases, de llevarle talleres, de llevarle bitácora. Y estuve todo un año ahí siendo estudiante de EBE y agradecido. Y ella es también una presencia totalmente inspiradora para mí. Totalmente, así a mí me dislocó. Sus clases duraban 30, 20 minutos y yo salía sudando, pensando, teniendo que caminar en el centro de Coyoacán, que es un barrio ahí colonial en Ciudad de México, perdido y pensando, ¿qué es esto?
Yo no entendía nada. También es por eso que decidí estudiar Roy Hart. Yo tenía el libro de Linklater, podía leer cosas, pero yo no tenía ningún material que me ilustrara sobre Roy Hart. Entonces dije, quiero saber más de esto. Mi ser racional necesitaba respuestas. Y bueno, eso fue que me acerqué. Que te fuiste a Reja y te fuiste con ella también, ¿no? Después. No, 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 ella me apoyó muchísimo. Por Ah, eso ella también me becó, porque me dijo, uh, tú necesitas ahorrar, pero necesitas preparar. Me dijo, y yo te voy a preparar. Lo hizo. Luego me prohibió volver a tomar clase con ella, así es ella. porque así es ella. Me dijo, ya, ya estás listo, ya, vete. Y yo, no, 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 También no. Y déjalo tiene un ir. juego sobre el cachorro, vete cachorro, anda, caza, ta, de liberación, donde hay que cortar el cordón umbilical e ir libre, ¿no? Y pienso que Indira desde mucho antes lo hizo conmigo. Tú estudia, practica y dialogamos. Tú y yo somos colegas. Sí. Y hablas también de Bruno Bert. No sé si hablas de él desde este espacio del training o de... o- ay, ¿qué pasa con él? Ya, hablando del ser actor y de regresando a este fantasma de la voz. Yo encontré mucha liberación con Indira, ¿no? Y fue magia, fue éxtasis, pero yo no encontraba mi voz en las demás. Todo era no, no, no se te escucha, no se te entiende, estás falso, no, no, no. Y ese no, ahora sé que solo me bloqueaba, ¿no? Y con Indira siempre era posibilidad, jugar, imagen, responder, bueno, cosas que ahora sé, ¿no? Pero que en ese momento yo solo decía, ay, soy mal actor, ¿no? No sirvo para esto. Eh, y Indira siempre me decía, porque hasta eso me acompañó, ¿no? Me daba asesoría, yo tomaba clase y me decía, pues ahí está, ahí está. Entonces ella más bien me decía, ¿te intimida tal maestro? ¿Te genera conflicto? Ah, entonces hay que ver qué hay por ahí, ¿no? Entonces yo decía, ok. Pero entonces yo no sentía amigos. E incluso con otras clases de voz, yo a veces decía, ay, ¿por qué aquí me duele? ¿Por qué aprieto? ¿Por qué? ¿No? Y recuerdo que Bruno Bert fue una presencia. El Bruno Bert también tiene ahí un halo mítico en la ENAD, lo sabemos, ahora ya no trabaja ahí, está jubilado, pero yo recuerdo que Bruno pasaba con sus estudiantes y yo lo veía. Era un maestro que yo volteaba a ver, en siempre. No sabía ni quién era, ¿no? Luego ella me decía, no, es Bruno Bert, un maestro. Ah, órale, muy estricto. Órale. Y me decían, es una especie de secta y solo te da clases 2 años, ¿no? Y yo, o sea, se escuchaba de todo, ¿no? Y ya sabe, esta cosa pues, estudiantil, divertida, ¿no? Que nos gusta, el morbo, ¿no? Entonces yo empecé a curiosear qué sería Bruno Bert y tuve la fortuna también, eso fue destino, de tomar clases con él porque él solo daba 2 años. Es decir, a mí me pudo haber tocado entrar a tercer año y que él estuviera en cuarto. Yo ya no tomaba clases con él. Pero me tocó que justo entré a tercer año y él le tocaba dar clases. Entonces fue simultáneo. Yo tuve la posibilidad de elegir. Pude haber dicho, no, no, no quiero, no, con otro maestro. Pero dije, bueno, existe esta posibilidad. Yo tengo ganas de ver qué onda con este señor. Pues venga, ¿no? ¿Por qué no? Entonces entré y la pasé muy mal. La pasé muy mal. Justamente yo no entendía nada, me frustraba y era un teatro sobre el cuerpo. Y odiaba, lo voy a decir así, odiaba que 1 hora estuviéramos en silencio. Lo detestaba. No podía haber ni un grito, ni un gemido. Yo me parecía brutal. Yo decía, ¿cómo? Pero cuando Bruno hablaba, había algo que llamaba mi atención. Bruno hablaba, explicaba y tenía toda una metodología, una teoría que sustentaba todo. Me tocó una época en la Escuela Nacional de Arte Teatral donde había estos grandes directores y se tomaban mucha licencia.
de irse, ¿no? A hacer espectáculos, eran famosos, y dejaban a los adjuntos. Entonces yo escuchaba de parte de mis compañeros de generación que los adjuntos terminaban dando clases y a veces montando, incluso los maestros de voz terminaban montando escenas y con el nombre del maestro. Y yo ahí, desde muy intuitivamente, no sabía nada de patriarcado ni nada, no es que no me importara, pero no los tenía en mi radar. Eh, Decía, yo no quiero eso. Si vengo a una escuela es para aprender de un maestro. Eso yo pensaba, ¿no? Y Bruno siempre estaba. Bruno Bert, además es de Argentina, él siempre estaba ahí. Yo entonces a veces lloraba, pataleaba y bueno, me pasaban cosas y él estaba ahí y nunca me decía ya para de llorar o bueno, y me decía, ok, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Y cómo vas a jugar eso? ¿Cómo vas a transformar eso? Y era frío, frío que hasta me impactaba, ¿no? Nunca me lanzaba un grito, todo era, ok, bueno, vamos a platicar de eso, léete esto. Y recuerdo que yo en algún momento de crisis, pues le dije, es que no encuentro mi voz y yo me quiero dedicar a la voz y y me dijo, bien, muy tranquilo. Julia Barley habla en Piedras de Agua sobre el proceso de la voz. ¿Por qué no te lees Julia Barley? Fui, leí Julia Barley y habla de toda la poética de su voz, de la actuación. Y yo empecé a vincularme con la técnica, con Barba. Sin querer, yo venía de ese teatro participativo que tenía mucho que ver con todo esto de Barba. Eh, y me acuerdo que él tenía una onda de proyectos, donde cada un alumno era una onda tutorial, no solo era nuestro maestro, era un tutor, donde nos interpelaba a cada uno y decía, ¿tú por qué quieres actuar? ¿Y tú por qué? ¿Y por qué? Y todo era, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gusta. No, ¿por qué? ¿Qué más? ¿Qué otro argumento? Esto no te va a servir para cuando salgas, ¿no? Entonces era muy confrontativo todo el tiempo. Y era con argumentos. Y tampoco era de respondérselo luego, era de, ok, piénsalo, tienes 2 años. Y entonces yo en ese momento le dije, quiero ser maestro de voz. Muy bien, ¿con quién te vas a formar? Le dije, bueno, yo estoy haciendo con Nieves, estoy con Indira, ok. ¿Y qué te gusta? ¿Qué técnica? Y yo, no, y con pena, ¿no? Porque era para mí una especie de salida del closet, ¿no? Además, yo estaba en una escuela de actuación, ¿por qué quería ser maestro de voz? Muchos querían ser solo actores, ¿no? Pero él alentaba esos proyectos creativos. Decía, incluso él decía, ser actor hay que diversificarse, hay que producir, hay que construir, hay que dirigir, porque él pensaba en el teatro, es una concepción de teatro, donde lo importante era formar creadores, no ejecutantes solamente, donde siempre había que ser propositivos. Entonces, recuerdo que me dijo, bueno, pues vámonos al Royal, ¿qué necesitas? Y para él no había imposibles. Para mí era un imposible, es que no tengo dinero, es que no sé qué. Bueno, y hablaba todo en el grupo, compañeros, su compañero se quiere ir al Royal, ¿qué hacemos? Hicimos una fiesta, compañeros me ayudaron, pedimos permiso en la ENAD, saqué todo para los cursos, Laura me ayudó con un gran descuento, Enrique, y Bruno alentó ese proyecto y no solo alentó el mío, alentaba el de cada uno. Quien quería ser director lo ponía a observar, le daba lecciones aparte. Y para mí también fue un servicio y fue un modelo de un maestro con una estructura. Entonces, y es curioso porque aunque yo digo que hay la técnica y cosas, ¿sí? Todo el trabajo de la voz también tiene que ver con el silencio, con la escucha. Entonces ahora puedo tener sesiones en silencio y solo decir, bueno, escuchemos el silencio, el aparente silencio. Entonces Bruno sigue siendo un fantasma de vez en cuando por ahí. Bueno, qué gusto. Pues yo creo que vamos cerrando y podemos ir abriendo el espacio de preguntas. No sé si aquí nuestros acompañantes quieran hacerle alguna pregunta a Carlos. Aprovechen que están aquí en presente. Yo más que hacerle una pregunta, quiero agradecerle. Carlos ha inspirado también mi trabajo como docente. He hecho observación docente con él.
Él no lo sabe, pero pronto nos vamos a ver en un festival, así que voy a disfrutar mucho de su presencia y voy a seguir apuntando todas las preguntas que surjan. Y pues nada, agradecer mucho escuchar la historia porque yo no conocía a fondo tu historia, Carlos, y me parece que entendí muchas cosas de ti y que qué valiente todo tu proceso, ¿no? Yo no sabía toda esta historia de Bruno Bert y pues nada, que yo quiero seguir aprendiendo de ti, quiero seguir explorando contigo, quiero, quiero que los maestros podamos tener también un espacio donde podamos enriquecer nuestras prácticas como docentes, nuestras prácticas como actuantes, como performers, y que encontremos nuevas vías pedagógicas, porque yo sí siento que es esencial en este momento encontrar nuevos caminos para las nuevas generaciones. Tienen otras necesidades, tienen otras problemáticas y tienen muchas ganas de comerse el mundo, ¿no? Encontrando sus voces. Entonces me inspira mucho esta plática porque me caen veintes y una de las cosas que además admiro mucho de ti, Carlos, es este camino que estás haciendo con Linklater y que creo que seguramente estás encontrando cosas y sutilezas tanto en la práctica como en la docencia en donde se cruzan hermosamente Linklater y Roy Hart, ¿no? Entonces solo me queda agradecer. Gracias. Yo te agradezco a ti, Mariana. Eres una gran amiga, colega, y ojalá también te entrevisten más. ¿Qué digo? Tú y yo siempre echamos chisme, Siempre, investigación, siempre. pero está bonito también hacerlo en esta performance pública. Sí, es muy bonito. Bueno, primero, Carlos, me parece fascinante tu historia de vida. ¿Cuántos años tenés, Carlos, vos? 31. Nada, increíble, increíble. Pensaba, bueno, muchas cosas se me venían a la mente. Por un lado, este ciclo, cuando nació en pandemia, manifestando lo sutil, yo intenté desde el principio y fue algo que compartí con colegas de México, cuando el proyecto se expandió, que se llamó Expandiendo el Eco de la Voz, con Pamela Leal de Monterrey, con Briseida Cerón de Hidalgo y Georgina de la ENAD. Siempre la intención era trabajar sobre el concepto de, bueno, conocer un poco de la persona, sus intereses, su devenir, luego cómo eso se corría hacia el lado de la docencia, porque muchas personas que entrevistábamos en realidad se estaban formando como artistas, querían ser actores o actrices, y ser docente es otra cosa, y ahí me quedo mucho con este concepto de servicio, me encanta que lo digas. Eh, y por otro lado, bueno, ya después ya el bagaje técnico, ¿no? Desde qué lugar se trabaja esa persona. Esos fueron como los tres ejes que siempre hemos intentado mantener y donde a mí me parece como muy importante, y acá lo rescata Mariana, la persona, el ser humano, cómo arrancó, porque creo que es inspirador desde ese lugar. Yo siempre pienso en eso, pienso, en mi caso yo tengo 58, no tengo tu edad, y pienso en el legado que uno va dejando, ¿no? A las nuevas generaciones. Tu caso, vos sos una nueva generación, sos alguien eh, que está en este momento construyendo presente y construyendo futuro, como decía. Eh, entonces me parece muy buena la elección de Georgina de poder entrevistarte, que estés acá compartiendo este espacio con nosotros. Yo obviamente no te conocía. Eh, y también me parecía como, bueno, yo en realidad yo hablo de señales, o lo que Jung le llama la sincronía, sincronicidad, estas cosas que te iban ocurriendo, ¿no? De cómo se te iban facilitando los caminos. Yo en realidad me parece que hay un fuerte deseo, siempre hubo un deseo muy importante, eh, y que ese deseo era tan fuerte, es tan fuerte que no presenta obstáculos, o sea, lo que aparece como un obstáculo es una oportunidad en realidad. Y pienso en esto que vas contando, cómo
cómo pudiste acceder a maestros, cómo te ayudaron determinada gente, las posibilidades, las oportunidades, que eso lo devuelvas, lo construyas, lo reconstruyas. Y en un momento, bueno, me ponía a pensar esa unión, en realidad porque es esta idea de la polaridad, ¿no? El bueno, el malo, el blanco, el negro, el cuerpo, la mente, el sentir o el pensamiento, toda esta cosa que tenemos en este mundo 3D, que es propio del mundo, este material, la noche y el día. Pensaba, digo, ¿cómo se pega Linklater precisamente con Roy Hart, ¿no? Que pareciera que a priori uno podría, a priori yo, en realidad, podría pensar que son como dos mundos distintos, ¿no? Digamos, como esta idea de la búsqueda de la voz natural, la voz rota, el alarido, el grito y el súper cuidado que parece que tiene todo el tema de Linklater. Y con lo cual ahora, escuchándote, digo, bueno, no, es lógico y a veces he tenido charlas con Antonio Campo Guzmán, ¿sí? Cofundador de Ibervoz, y un gran amigo ya mío, eh, donde en algún momento esto que hablas de la etiqueta, ¿no? Del Roy Hart. Y yo le digo, Antonio, está bien que vos sigas diciendo la técnica Linklater, pero ahora ella es la técnica tuya, Antonio Campo, es lo que pasa por cada uno de nosotros y cómo esto nada, se transforma. Una técnica anglosajona pasando por un latino ya es otra cosa. Y ahí empiezan a estar esta idea de tradición, de, de la transformación que cada uno de nosotros va haciendo, al lenguaje, nuestra historia, todo esto que lo estuve buscando porque yo no conocía a Derrida y me pareció muy potente todo lo que saludos de Gracopa. Esto de, ¿no? De la herencia, la idea de los juicios, de los prejuicios, las voces de nuestros ancestros, nuestra cultura, todo eso está puesto ahí. Eh, y la tradición, pero romper con la tradición. Uno puede reproducir eso o no, ir por otro lado, por otro camino. Digo, evidentemente fue lo que hiciste con tu papá, ¿no? La idea de, no, yo tengo otro camino, tengo otro destino. Así que, nada, te súper agradezco, me parece muy inspiradora para aquellos que puedan ver estas charlas luego en Ibervoz o en el canal de la ENAD. Así que muchísimas gracias. Gracias, gracias, Rubén, gracias. Yo también me he puesto a ver ahí las entrevistas, los videos, aprendo. Pues ser heredero, pienso que yo soy un heredero, somos herederas de tradiciones y la herencia no es algo que se recibe, es algo que se ama todo el tiempo y que hay que escoger. Y también habrá cosas que tal vez se difuminen en el tiempo pero luego vuelvan a aparecer, porque el fantasma aparece y reaparece. Bueno, hay fantasmas ecos, incluso pues desagradables, ¿no? Tenemos a las guerras y todo eso. Entonces, seguir pensando en la historia de las herencias y de la memoria, bien, definir. No sé si alguien más quiera comentar, quiera preguntar, quiera agregar algo. Pues yo agradecer muchísimo, de verdad es un honor poder escucharles y mucha inspiración, como una reafirmación al escuchar, es como si se abrieran muchos espacios también. Y me vino una pregunta y una reflexión, o sea, considero que del deseo que hablaban ahora, siento y pienso que la voz también abre, ¿no? Si algo que he podido observar acompañando a Carlos en sus sesiones es que abre espacios, esos espacios que parecieran súper sutiles y no se ven, y por ahí se cuela, ¿no? Y, y creo que eso viene como la siguiente, ¿no? La potencia de lo que es la voz. Y recuerdo mucho una pregunta que hace mucho nos hiciste, ¿qué pensábamos de nuestra voz? ¿No? La primera pregunta. Y recuerdo mucho también que había como pensamientos no tan agradables, ¿no? O sea, como muchas etiquetas sociales en torno a la voz.
Y me gustaría preguntarte si le quitáramos esas etiquetas sociales, ¿para ti qué es la voz? El ser. Y el ser está problemático. Eh, la voz es una constante devenir. La voz es un espectro. Hemos hablado tanto tiempo que la voz es cuerpo y la voz es cuerpo y viene del cuerpo. ¿Y qué tal si el cuerpo es más espectral? La imagen ya nos los ha hecho saber, ¿no? Esto va a quedar ahí en el tiempo y yo me voy a seguir moviendo y yo ahorita ya salgo aquí al centro y ya mi cuerpo cambió, es contingente, es totalmente un devenir. Esta idea de la presencia es pues sí, Rubén hablaba de lo 3D, sí, y sigue siendo esos hilos invisibles. Y al hablar, regresando con el Roy Hart, cuando yo elegí, ¿no? Elegí los conceptos de herencia, de Derrida, y yo no sabía cómo estudiar a Roy Hart, dije, ¿dónde me metí? Dije, esto, porque además en todo el lenguaje están los fantasmas, el aire que entra, que es un espíritu, el aire que sale, es un espíritu. Enrique Pardo en el teatro como performer, a mí como mi director me hablaba todo el tiempo de la superstición. Él a veces me decía, tienes mucha presencia. No, duda, siente, escucha, ahí hay algo que suena, presta la atención. Entonces todo es una tierra de espíritus. El Roy Hart son puras tumbas. La voz es un espectro, no nos pertenece. Habitamos la voz como habitamos el cuerpo. Y pensar eso es una pedagogía, es difícil cuando hemos heredado también una pedagogía del tener en voz, vea tu voz, posee tu voz. ¿Qué tal si mejor habitas tu voz? Y también la deshabitamos por un acto libre. Decir, hoy no voy a hablar, hoy voy a escuchar. Estaba pensando, Carlos, en el grupo de WhatsApp de Ibervoz, Luis Aros, de Chile, presenta un escrito que para mí, bueno, hay que desmenuzarlo mucho, porque sale de una mirada antropocéntrica, que la voz sale del actor, eh, nos pone en otro lugar, es casi revolucionario lo que está planteando, complejo para mí entenderlo, pero si podés y te interesa, léelo porque hay cosas que me parece que son muy, no sé, hay algo que de lo que estás diciendo que es un poco lo que está planteando él, de otra forma. Así que sí, lo mandó al grupo, así que ahí lo podemos ver. Gracias. Y pues bueno, que haya ahorita una red Ibervoz y eso es una sincronía, una coincidencia, y hay todo un pensamiento sonoro, no solo sobre la voz, sino sobre el sonido. Los estudios culturales a mí me llama la atención, ¿no? Como cada vez el sonido se estudia más desde esferas antropológicas, ¿no? Estéticas. Hay algo ahí presente en nuestra conciencia colectiva que nos está llamando. Completamente de Eh, acuerdo, algo está pasando con la voz, ¿no? O sea, con las inquietudes sonoras, algo está pasando. Y bueno, pues creo que estamos dentro de esta ola y estamos dentro de estos movimientos. Y pues te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación de la entrevista y que te hayas abierto y dejado ver pues tu vida, tu alma, tus inquietudes. Y pues agradezco mucho a los que están aquí participando y agradeceremos a los que nos vean en un futuro. Y bueno, pues aquí queda. Voy cerrando la sesión. Agradezco mucho a Rubén Maidana, que nos estuvo acompañando, coordinador de estas charlas. Y esperemos que haya más charlas, esperemos que haya más inquietudes, que aparezcan, pues, ¿no? Nuevos inspiradores, nuevas personas que nos inspiren, porque siempre es inspirador escuchar y escucharte. Y pues, gracias. gracias. Gracias a ti, maestra. Gracias, Rubén. Gracias, Gracias, Carlos, Mariana. gracias, chicas. Gracias, Gracias a todos Saraí. por estar. Gracias. Mm. Gracias.